¿Qué tal amigos? Bienvenidos a el comentario del día. Donde quiera que se encuentren, queremos desearles lo mejor. Estoy colocando aquí la gente en Instagram también. Aquí vamos a arrancar con Instagram. 7:37 de la mañana en Venezuela. Voy a hacer este programa a esta hora de la mañana. El programa El Comentario del Día. El comentario de hoy habla de la memoria. Importante es la memoria. Entonces la primera pregunta de esta mañana sería: ¿qué es lo primero que tú recuerdas de tu vida? ¿Cuál es tu primera memoria? ¿Cuál es tu primera memoria? ¿Qué es lo primero que tú recuerdas? ¿O cuál es tu memoria más antigua, pues? ¿Cuál es tu memoria más antigua? ¿Cuál es tu memoria más antigua? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Por favor, dale tac a la pantalla. Aquí dice que la clasificación semanal es de la Liga D1. Así vamos, mis amigos. En TikTok. A todos ustedes, gracias. Hoy estaremos hablando de la memoria. Que cómo accesamos la memoria, cómo graba el humano, cómo aprende. Pero lo más interesante es, ¿qué recuerdas tú de tu primera memoria? Es decir, ¿cuál es tu memoria más antigua? ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo? ¿Cuál es tu memoria más antigua? A ver. Vamos a ver. ¿Cuál es tu memoria más antigua? ¿Tu recuerdo más antiguo cuál es? A ver. Déjame. ¿Cuál es tu memoria más antigua? ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo? Ese día que te diste cuenta que estabas en este mundo y que todo era muy raro. Qué extraño, la primera memoria que yo recuerdo es comiendo. ¿Cuál es la primera memoria? ¿Qué es lo primero que tú recuerdas? ¿Qué recuerdas de tu primer recuerdo de vida? Estaremos hablando de la memoria. Qué importante es la memoria. ¿Dónde está tu enfoque? ¿En el pasado, en el presente, en el futuro? ¿Dónde están tus memorias? Bueno, amigos, tenemos que darle tac a la pantalla. Dice que estoy en la Liga D1, que es un live popular, pero que no tiene audiencia ahorita. Solamente hay 2 personas en TikTok. Uno, que es amigo mío, Carlos y Laura. Bueno, con ustedes 2 podemos empezar esto, ¿verdad? En Instagram no hay nadie. Wow, el éxito es rotundo. En la mañana de hoy, sí. Acaba de entrar Yosimar, Carlos y Laura, así que ya tenemos gente conocida en nuestro live. En Instagram no hay nadie, pero está bien. Buenos días. La pregunta es, Yosimar, ¿cuál es tu primer recuerdo o tu primera memoria? ¿Cuál es tu memoria más antigua? Es decir, ¿cuál es tu memoria más antigua? ¿Qué recuerdas? ¿Cuál es tu memoria más antigua? Amigos, gracias por estar ahí. Denle tac a la pantalla, por favor. No he encendido esto hoy. Ahora sí. Denle tac a la pantalla hoy. ¿Cuál es tu memoria más antigua? Wow. ¿Cuál es tu memoria más antigua? Recuerdo de niña cuando tenía 5 años. ¿Y qué recuerdas? Yo recuerdo, mira, ya ves que me hago esta pregunta, me río muchísimo porque recuerdo que estaba sentado en un mesón, ¿verdad? Y estaba como balanceándome. Y recuerdo que me estaban dando de comer, ¿no? Esa es una de mis memorias más antiguas. Y nunca se ha quitado de ahí, ¿no? ¿Cuál es tu memoria más antigua? ¿Ustedes no recuerdan cuál es tu memoria? Claro, después empiezas a recordar todo lo que te pasó en la niñez o las ráfagas que quedan ahí de la niñez, ¿no? De cuando eras muy pequeño. Pero ¿cuál es tu memoria más antigua? Hoy vamos a estar hablando de la memoria. Recuerdo con mi mamá, me estaba maquillando y estaban mis hermanas viendo cómo me arreglaban. Wow, pero ya tú estabas avanzada para tu época. Iba a un reinado.
Es increíble porque en la memoria, muchas de las cosas que están en la memoria son extraordinarias y hermosas para nosotros. Pero después hay alguien, una lumbrera, que viene a ti y te dice que el pasado, que no sé qué, que la herida, y quedas atrapado ahí en algo que es muy raro para ti y que emocionalmente no puedes avanzar con eso. Yosimar, no te escapa, dale tac a la pantalla. Está Yosimar, está Carlos, vamos a ver qué personas tenemos por acá hoy. Tenemos a 100, no sé quién es 100. Amigos de Len, tac a la pantalla. Hoy vamos a hablar de la memoria, cómo se construye, cómo se graba, cómo se recuerda, cuál es el recuerdo más antiguo que tienes. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo? ¿Cómo se construye una memoria? ¿Por qué grabas lo que grabas? ¿Por qué algunas cosas las puedes recordar rápidamente y otras te cuesta mucho? ¿Verdad? Porque algunas se quedan plasmadas en tu mente y en tu corazón y vas acumulando eso y de repente hay otros que quisieras recordar pero que no recuerdas, que es lo que acumulas dentro de ti. De eso y mucho más estaremos hablando en el tema de hoy. Y esto es algo que ayuda mucho a la gente, lo que vamos a hablar ahorita, bastante. Porque ¿dónde está el enfoque de la persona en su día a día? ¿En el futuro? ¿En el pasado? ¿En el presente? ¿En dónde está? Y todos sabemos que nosotros vamos a los tres, ¿verdad? Al pasado, al presente, al futuro. Pero el problema es cuando la persona en su hogar emocional está triste por algo que sucedió, por algo del pasado, ¿verdad? No sé. Bueno, denle tac a la pantalla. Aquí, seamos 3 o 4, tenemos que llegar a 5,000 me gusta. Más si les gusta el tema de hoy. Hay veces que las personas están atascadas, no pueden avanzar. Eso me lo consigo cada rato en mi consulta. Personas que queriendo algo no pueden avanzar. Personas que están dolidas. Pero ¿qué es lo que te duele? Físicamente no te duele nada, te lo puedo asegurar. Pero te duele emocionalmente, ¿verdad? Tu emoción. Y esa emoción te duele porque se está activando algo de tu memoria. Se está activando algo de tu memoria. A veces es bien complejo este proceso. ¿Qué o cuál es tu memoria más antigua? A ver, vamos a darle tac a la pantalla. ¿Cuál es tu memoria más antigua? Va a tocar darle a mí para tac a la pantalla. ¿Por qué una persona puede recordar algo maravilloso? Por ejemplo, su primera memoria, por lo general, es muy espectacular. Es espectacular. Es brillante. Es linda. Es tierna. La primera memoria. Pero la mayoría de la gente, ¿qué está recordando? Tenemos a Carvelis en Instagram. Estamos en TikTok, Carveli también. Benito Martín 345R. ¿Cuál es tu primera memoria? Es decir, ¿cuál es tu memoria más antigua? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que recuerdas? Hoy vamos a hablar de la memoria, cómo la accesas, cómo grabas, cómo aprendes, por qué repites lo que repites, por qué un pensamiento se queda clavado en tu mente así, tan. ¿Por qué hay personas que solamente están orientadas al pasado y tristes?
con la tristeza de querer cambiar algo que no pueden cambiar. Y hay otros que están orientados al futuro, queriendo controlar algo que no pueden controlar, ¿verdad? Que no saben cómo va a pasar. Sin embargo, las personas que están situadas en el presente y tomando decisiones hacia dónde se quieren dirigir, y obviamente desde el presente están construyendo su futuro, es maravilloso. El problema es que no puedes construir tu futuro pensando en algo del pasado, es decir, focalizándote en el espejo retrovisor. Tú puedes ver algo para aprender algo, para recordar algo que ya sabes, pero cuando el recuerdo no te está ayudando, es decir, todo lo que recuerdas te está afectando, no te deja avanzar. Dígame, ¿cuál es tu primera memoria? O sea, ¿cuál es la memoria más antigua? ¿Cuál es la memoria más antigua? Y entonces, eso podemos entonces empezar a llevarlo a otros planos, ¿verdad? ¿Cuál es tu primera memoria con tu pareja? ¿Qué es lo que tú recuerdas de tu pareja? La primera vez que lo conociste, la primera vez que hiciste el amor con esa persona, el momento en que les dijeron que tenían un hijo o que iban a tener un hijo. Es decir, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que acumulas? ¿Qué es lo que llevas contigo? Créeme, las personas llevan cosas muy extrañas. Amigos, tac en la pantalla, por favor, tac en la pantalla. Así que, ¿cuál es tu primera memoria? ¿Cuál es tu primera memoria? ¿Cuál es tu memoria más antigua? Yurani, me imagino que es. Yurani, buenos días, bienvenida, gracias por estar en sintonía. Jenny, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Miguel, por darle me gusta al comentario de hoy. El comentario de hoy tiene que ver con ¿cuál es tu primera memoria? ¿Qué es lo primero que tú recuerdas de ti? ¿Verdad? Tu memoria más antigua. Y después lo vamos a ir trasladando. ¿Y por qué recuerdas eso? ¿Cómo es tu vida llena de recuerdos? Yurani dice, así es gratis. Gracias, Yurani. Amigos, denle tac a la pantalla. Estamos en la Liga D1 según TikTok. Además, estamos en la clasificación como Live Popular. No sé qué significará eso, pero lo más importante es que ustedes, Liga D1, no sé qué significa, a lo mejor tú me lo puedes explicar. ¿En qué sentido? ¿De niñez o adolescente? De niñez, o sea, la memoria más antigua. ¿Cuál es tu memoria más antigua? ¿Cuál es tu memoria más antigua? O sea, ¿qué es? Si tú tuvieras que hacer un proceso de recordar algo, de cerrar los ojos, intentar de recordar cuál es tu primera memoria, es decir, tu memoria más antigua que puedes recordar. Nunca te habías preguntado eso, ¿no? Pero sin embargo lo han hecho, todos lo hemos hecho. Todos hemos hecho eso en algún momento, ¿no? Es más, viene a nosotros, viene a nosotros y uno se ríe. A veces ni siquiera entiende, ¿verdad? ¿Cuál es tu memoria más antigua? ¿Cuál es la memoria más antigua que tienes contigo? Nunca me había preguntado eso. Poco recuerdo de mi niñez. No importa que recuerdes poco, pero hay una que es donde comienza como dicen, ¿verdad? Es donde comienzas a accesar ese pensamiento, ese recuerdo. Recuerdo, por ejemplo, yo les comentaba ahorita, que me estaba balanceando en un mesón, me estaban dando de comer, ¿ves? No recuerdo cuál era la persona, si era una señora que siempre estaba con nosotros o era mi mamá. Creo que era mi mamá, pero no la recuerdo. Pero sí recuerdo ese instante. Y si empezar a hacer como un proceso de meditación y recuerdo, creo que fue un recuerdo muy bonito, muy interesante, porque habían cosas que estaban sucediendo ahí, que a lo mejor en esa época no las podía entender, pero recuerdo también, si me pongo a hacer un proceso de relajación, recuerdo muchas cosas, muchos detalles. A ver,
Cuando jugaba con las Barbies, dice Yurani. ¿Ves? Nuestro primer recuerdo nunca es un trauma. No. Nuestro primer recuerdo es algo espectacular. Dice Miguel, gracias Miguel por estar en sintonía. Yo me recuerdo cuando tenía 2 años. ¿Y qué estabas haciendo en ese momento? Porque esos son como ráfagas, ¿verdad? Es un instante. Un instante donde ¡tuc! Nos quedamos ahí. Un instante. Y tenemos de la memoria un pequeño registro, muy pequeño. Un pequeño video. Muy pequeño. Que a veces tenemos que relajarnos para poder concentrarnos y explorarlo. Es muy importante explorar eso, porque, les insisto, el pasado no es igual al futuro, pero el pasado que realmente está dentro de nosotros es el más poderoso e increíble que te puede ayudar para hacer muchas cosas. El problema es que la mayoría de la gente está concentrada en su pasado, en la parte de terror, que por cierto es la menor parte y es la que la gente le presta más atención. Al prestarle más atención, entonces es algo así como esto. ¿Cuándo fue la primera vez que tu mamá te pegó? Cónchale, entonces obvio, empiezas a prestarle atención a eso, empiezas a hacer el mismo ejercicio de lo que estamos haciendo ahorita. Y la persona cree que la vida está hecha de ese trauma de mamá y papá. Nada más lejos de la realidad. Cuando yo te hago la pregunta, ¿cuál es tu primera memoria? La primera memoria que viene a ti no es una memoria de dolor, es una memoria de agradecimiento, es una memoria de entusiasmo, es una memoria de querer vivir, es una memoria que te conecta con la vida, no con la muerte. Es una memoria que te da. Ok, vamos a ver, leo sus mensajes. Yuriagni dice, me gustaba jugar con la tierra, sacar lombrices y caracoles. ¿Ves? Esas son las memorias que nosotros tenemos. Lo que pasa es que si yo formulo la pregunta diferente, obviamente yo te llevo a un estado de ti diferente. Y créeme, necesitamos esas memorias que son las primeras que nos dan el primer contacto con la vida. El primer contacto con la vida no es doloroso, aunque lloremos. El primer contacto con la vida es cuando conocemos a nuestra mamá. El primer contacto con la vida es cuando alguien, sea mamá o sea quien sea, nos está cuidando. Y ahí empieza nuestra travesía de vivir. Mi forma de hacer significado es según la forma en cómo almacenamos recuerdos, seguro, pero quisiera preguntarte, cuando nos decías que recuerdas que tenías 2 años, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue esa experiencia a los 2 años, pues? Preferible recordar cosas bonitas. Es que tienes 2 opciones siempre. ¿A qué le prestas atención? Miren, el único regalo, óiganme bien, que nos ha dado Dios, la vida, el universo, la fuente, lo que nos creó, es el regalo de la decisión. Y la primera decisión que nos permite ese regalo, es un regalo, todos tenemos ese poder de decidir. Ese regalo es el poder de decidir qué pensar. Pero muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos pensando. Y cuando tú te clavas a pensar algo, eso expande. Porque a lo que le prestes atención, eso expande. A lo que le prestes atención, ahí está tu emoción. A lo que le prestes atención, ahí está la vida. Entonces tú puedes recordar lo peor de tu niñez. Y créeme, lo hay. O puedes recordar tu primera memoria. Tu primera memoria. ¿Cuál fue tu primera memoria? Soy de Yurani, nos dice, ¿de dónde eres? Tienes un acento peculiar. Soy de Venezuela, nací en Caracas. He vivido en algunas partes de este planeta. Me encanta este planeta. Y lo que hacemos es entrenar a la gente en el método 3G. Lo que tú vas a ver aquí no es terapia, no es psicología, no es religión, no es secta. Lo que buscamos es que la persona pueda tener algo en su vida que le permita avanzar. Si está deprimido, traumado o como sea. Pero no tenemos que estar deprimidos para avanzar, ¿verdad? A veces vamos avanzando en la vida con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y llega algo y nos saca de nuestro centro y no podemos volver a él. Y cuando te hablo de eso, te hablo de una caída económica, un cliente que no responde o alguien que te dijo que iba a hacer algo y no lo hizo, la pareja que te desilusiona.
después de tu tanto esfuerzo y hacer cosas, tu pareja de repente funciona de una manera que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando yo le he dado todo. Y entonces es ahí donde entra el método 3G y te hace libre. Te hace libre para que sepas que tú siempre tienes el poder de decidir qué pensar. Puedes decidir que tu pareja es lo peor de este mundo, que es apático, que es rabioso, que es triste, que es molesto. Puedes pensar todo lo que quieras de él o cambiar tu pensamiento y empezar a pensar si hay un recuerdo importante que pueda rescatar en nuestra relación de pareja, como por ejemplo, ¿es solidario? Por supuesto que sí, te lo garantizo, en algún punto has sido solidario, solo que no lo recuerdas. Estás recordando solo lo malo, decidiendo recordar lo malo y no decidiendo recordar lo que acumulas positivo. Igual es con la vida. Entonces, una vez que decides recordar algo o pensar en algo de esa persona o de ese cliente o de la vida misma, en ese instante tu cuerpo se siente de una manera. Y si nuestros pensamientos tienen el poder para enfermarnos, también tienen el poder para curarnos. El problema está que no decidimos qué pensar. Y estamos decidiendo en una oleada de emociones y de cosas que queremos evitar. Entonces es ahí cuando la persona transita el síndrome de la gallina. ¿Sabes cuál es el síndrome de la gallina, Yuruani? ¿Sabes cuál es el síndrome de la gallina? Puedes estar afectado por eso. Y tú, Miguel, ¿sabes cuál es el síndrome de la gallina? Si no saben, en el perfil está el video, pero te lo puedo explicar si no lo saben. Ahora, lo que sí le quiero decir a las 65 personas que están aquí y las que están en Instagram, que es 0, 65 aquí y 0 acá. ¿Por qué seguimos haciendo eso del Instagram, verdad? Porque sí, queremos que esta información quede grabada en Instagram. Alguien la va a ver y alguien se va a beneficiar, sobre todo con lo que les voy a decir ahorita a las 63 personas que están aquí. Oigan bien, vean bien, ¿cuál es la memoria más antigua que está dentro de ti? ¿Cuál es la memoria más antigua que está dentro de ti? Concentra tu atención en la memoria más antigua. Quédate ahí, haz un proceso de exploración. Miguel dice que no conoce el síndrome de la gallina. El síndrome de la gallina, Miguel, es algo que está muy de moda. Aléjate de esto, aléjate de lo otro, aléjate de que aquella persona es tóxica, no te cales a tu pareja. Mira, si un familiar tuyo te dice cualquier cosa, es que te está hiriendo y tú estás traumado. Fíjate, eso que te pasó en el pasado con tu papá y tu mamá es lo que hace que tú no seas la persona que tienes que ser. Por favor, qué cosa tan extraña. Ah, pero espérate, ya va. Mira todo lo que es el síndrome de la gallina, Miguel. Espérate, ya va. Es que yo tengo poderes. Hay algo que entra en mí y puedo ver tu energía. Por favor. No, pero es que eso es algo espiritual. Perdón, mi amigo o mi amiga. Todos somos seres espirituales. Y todos somos seres duales. Entérate. Eso no es exclusividad de alguien que puede ver algo. Y aquí viene la cosa más importante, que es el segundo tópico. Por un lado tenemos la memoria, por el otro lado tenemos la imaginación. Para tú poder rescatar la memoria, has tenido que construir algo, es decir, imaginarlo. Entonces, muchas de las cosas que a veces yo oigo por ahí, de una persona que dice que vio unas cosas y que no sé qué, y que eran unos bichos malos que venían a matarla, o venían a matar a alguien, o venían a hacerle daño. Muchas de esas cosas son producto de la imaginación de la persona, no son reales. Cuando vemos un hombre como Joe Dispenza, que está reuniendo a más de 1,000, 2,000, 3,000 personas con electrodos para ponerlos a meditar, ¿tú crees que no tienen experiencias extrasensoriales? Por supuesto que las tienen, y están medidas, y están documentadas. Pero cuando alguien empieza a decirme, no, tú sabes que yo tengo un poder especial. ¿Un poder de qué? Todos somos poderosos, amigo o amiga. Ahora tienes que entender cuál es la memoria, cuál es tu primera memoria, cuál es la memoria más antigua, a qué parte de la memoria estás accesando. Entonces, ¿qué sucede? Una persona crea un dibujo o un garabato. Entonces crea un garabato, ¿verdad? Que no tiene sentido. Y ese garabato lo mete en su memoria y eso es lo que va repitiendo. Y créeme, hay un montón de gente que se lo cree, ¿ves?
Hay un montón de gente que se lo cree. Bueno, ahí voy pues. Después del eclipse viene la Tercera Guerra Mundial. Bueno, sí, hay tensión. Miren, desde que yo tengo uso de razón, yo nací en 1966. Mi primera memoria que recuerdo es cuando me estaban dando de comer. Imagínate tú, qué extraño, ¿verdad? Me estaba balanceando y me daban de comer. Eso me lo recuerdo clarito. Y si hago como te digo, un recuerdo más profundo y más vívido, puedo recordar la cocina donde estaba, el mesón donde estaba, ¿ves? Y que me balanceaba, jugaba, porque en esa época lo que uno hace es jugar. Ahora, desde que llegué a los 13, 14 años, cuando empecé a trabajar sobre la mente, mi primer libro que se me atravesó fue Control Silva. No sé si alguno de ustedes lo hizo. El método Control Silva. Por ahí todavía hay algo de cosas de esas del método Control Silva. Que por cierto se parece mucho a la ley de la atracción. Pareciera que hubiesen agarrado al método Control Silva y lo hubiesen puesto más expansivo en esto. Pero el método Control Silva me encantaba porque había una serie de cosas. Yo tenía 13, 14 años y desde ahí empecé mi camino en la meditación. Wow, era increíble todo lo que ahí vivía. Y en los primeros años de entrenarme y buscar libros para la conducta humana, con lo primero que me topé fue con un entrenamiento de liderazgo, que por cierto tenía yo 17 años. Todavía conozco a la persona que me dio ese entrenamiento. Imagínense ustedes, ¿no? Gran hombre, gran persona. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de la organización Psicoley. La organización Psicoley fue una organización que operó en Venezuela, en Caracas, Venezuela, y fue muy profunda. Para mí fue algo impactante. Tenía 17 años cuando hice el primer programa. Después completé el programa a los 26 porque era menor de edad y no podía continuar con los demás niveles. Lo completé a los 26 y ya ahí ya había hecho varios programas gerenciales. A los 24 fue mi primer cargo de responsabilidad, a los 24 años, ¿ok? Pero eso es el pasado, ¿verdad? Y en todo ese trayecto, entre 15 años y 26 años, siempre escuché que el planeta estaba en riesgo. De hecho, había un amigo mío biólogo que decía que en los próximos 50 años, es decir, ya han pasado, eso sí, me decía algo así como esto. En el año 2010, me decía, eso era 1980, estamos hablando 30, 40 años atrás, me decía, en el año 2010 no va a haber gasolina, o sea, no va a haber petróleo. Lo que más le preocupaba a la gente era que no iba a haber petróleo, pero estaba en pleno apogeo la Guerra Fría y era como un juego de computadora. La gente verificaba cuántos aviones tenía Estados Unidos, cuántos aviones tenía Rusia. Era cosas de aquel momento. Años después, estudiando todo lo que tiene que ver con el patrón de conducta del humano, en ese instante, en el año 1980, habían 16 guerras declaradas. 16. No una, no dos. Más la Guerra Fría, ¿verdad? Que le llamaban la guerra. 16 guerras declaradas. Hoy día pasa lo mismo, solo que tenemos mucho más poder para destruirnos. Pero créeme, en 1980 teníamos el poder para destruirnos. En ese momento teníamos el poder para destruirnos. Lo cual quiere decir que desde que yo estoy en este planeta, tenemos el poder para destruirnos. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es posible que hayan personas que dicen que tienen un poder y que después del eclipse viene la Tercera Guerra Mundial? Por favor, ya estamos hace rato en guerra. Ahora el problema no son las guerras afuera, porque eso no lo puedes controlar. El problema es tu guerra interna. ¿Cuál es tu memoria? ¿Cuál es la memoria que accesas? ¿Cuál es la memoria que está en guerra? ¿Cuál es la memoria que no te deja avanzar? ¿Cuál es la memoria que te golpea todo el tiempo contra una pared? ¿Cuál es la memoria que te hace daño? ¿Cuál es la memoria que destruye tu relación de pareja? ¿Cuál es la memoria que destruye
tu relación con el dinero, con la vida. ¿Cuál es la memoria que repites todo el tiempo? Es decir, en tu comunicación, cuando la accesas. ¿Por qué repites lo que repites? ¿Por qué te quedas repitiendo eso? ¿Cuál es esa memoria? Entonces, para poder salir de todo eso que te agobia, lo primero es recordar tu memoria más antigua. ¿Cuál es tu memoria más antigua? Entonces te quedas ahí un rato y te darás cuenta que tu memoria más antigua siempre es placentera. ¿Por qué? Porque es el momento donde quieres vivir, donde quieres hacer cosas, donde quieres ir más allá, donde quieres avanzar, donde quieres descubrir la vida, donde no te importa qué dirán los demás, donde no te importa si hay alguien ahí o no. Lo que te importa es vivir. Esa es tu primera memoria. Es una memoria que tiene que ver con la conexión de la vida, no con la muerte. Y créeme, la mayoría de la gente tiene memorias que lo conducen a la muerte, que lo conducen a morirse, no a vivir. El mundo, desde que lo conozco, es sumamente complicado y me metí por un camino muy raro, porque cuando tenía 24 años, ya que estamos en las memorias, siempre me gusta recordar las cosas espectaculares de mi vida. Cuando tenía 24 años asumí un cargo y ese cargo ya era un cargo de responsabilidad, era supervisor. Y a los 26 llegué a ser gerente. Y llegué a ser gerente de división. Habían 2 unidades que me reportaban. Habían 3 realmente, pero voy a poner 2 oficiales y una que yo no sé por qué estaba ahí. Y siempre le decía al gerente general, con 26 años, le decía al gerente general, ¿por qué yo tengo que atender a esa gente? Y ustedes me conocen, yo no he cambiado, siempre he sido igual. Y creo que a las personas les encanta cuando tú estás trabajando bajo presión, que seas honesto con ellos, sobre todo si eres su jefe, si eres un director de empresa. En aquel tiempo no estaban viendo si tú caías bien o mal, lo que estaban viendo era si realmente hacías el trabajo o no. Hoy día las personas están muy preocupadas en que, en el síndrome de la gallina, se alejan de todo, que si no sé qué, que si no sé cuál, que si aquello, que si lo otro, es alejarse de la vida. El síndrome de la gallina es algo que mata a la gente. ¿Por qué? Porque la memoria que va con esa persona es una memoria de escasez, es una memoria que lo lleva al dolor, es una memoria que no le permite avanzar. Cuando llegas a mi edad, 57 años, te garantizo que hay memorias que son terribles y hay memorias que son espectaculares. ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál es la que llevo conmigo todos los días? ¿Cuál es la que yo expreso aquí? La espectacular. Y créeme, habrán cosas de mi pasado que no voy a poder cambiar. El pasado no se puede cambiar. El pasado no existe. Entonces, ¿por qué no quedarse con una buena película del pasado? Algo que te invita a avanzar, algo que te invita a ir más allá, algo que te invita a ser una mejor persona, algo que te da recursos y no que te los quita. Porque créeme, somos extremadamente poderosos para construir o destruir. Así funcionamos. Entonces, aquí viene lo bueno. ¿Cuál es tu primera memoria? Pero Miguel, todavía estás aquí. No sé si te fuiste. Miguel decía que no conocía lo que es el síndrome de la gallina. Y créeme, la gente está afectadísima por el síndrome de la gallina. Pero ¿qué es lo que pasó con esa persona? Les voy a explicar. Esa persona iba transitando en su vida y le sucedió una experiencia horrorosa, horrible, una pérdida, la pareja no se comportó como quería, perdió dinero, lo que sea, ¿verdad? Todos pasamos por ahí en algún punto. Y si no has pasado y eres muy joven, prepárate porque pasarás. Y si eres muy viejo y crees que ya pasaste por todo, prepárate, porque cualquier cosa va a suceder. Esa es la vida. Miren, hay una cosa muy rara, y ya voy a explicar lo que es el síndrome de la gallina. Hay una cosa muy rara. Nosotros empezamos a estudiar matemática, física, química, biología, muchas cosas que son útiles en algún punto y también son inútiles en otro punto, ¿verdad? Pero no estudiamos sobre nuestra mente, nuestra conducta humana, sobre por qué hacemos lo que hacemos, cuál es nuestro primer recuerdo, por qué recordamos, cómo grabamos, cómo aprendemos. Imagínense ustedes, yo creo, no sé ustedes, díganme ustedes si sí o si no, pero creo que lo primero que uno debería aprender en un colegio es cómo aprender, es decir, cómo grabo, porque tengo que grabar muchas cosas, ¿sí o no?
La mayoría de la gente ni siquiera sabe cómo aprender. Cuando yo tengo un grupo de personas, hay alguien que es estudiante, viene a mí y le digo, ¿cómo grabas? Y me dice, ¿cómo es? ¿Cómo aprendes? ¿Por qué aprendes lo que aprendes? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo es posible que de repente puedas recordar tu número de cédula y no puedas recordar otra cosa? ¿Por qué recuerdas tu número de cédula? ¿Cómo es posible que alguien te dé algo o te diga algo de... A mí me pasa eso, por cierto. Te diga su nombre y al rato no lo puedes recordar. Pero si te dice su apellido, entonces puedes recordarlo. ¿Cómo sucede eso? Por cierto, a mí me sucede eso y sé por qué me sucede eso. Y cuando tengo que aprender algo, ¿qué hago? Le pido a la persona que me dé el apellido. Pero ya tengo una estrategia. Pero entonces tienes un muchacho en el primer grado, en el segundo grado, en el tercer grado, sin ningún tipo de estrategia, ¿verdad? ¿Qué hace ese muchacho? Lo único que hace es defenderse ante la vida. Entonces se vuelve o una amenaza para el salón o se vuelve una persona retraída. Y no se vuelve una persona que puede disfrutar de la vida. Claro, no recuerdan nada. Lo único que tienen que hacer es sobrevivir. Y entonces los colegios empiezan a perder el atractivo. Y hoy día, de verdad, y en los próximos años, no habrán colegios. No existirán los colegios. Créeme, o los colegios serán diferentes. La mayoría del tiempo estará la gente recibiendo su clase desde su casa. Y se unirán en el colegio para algún tipo de actividad, pero todo será virtual, en un mundo totalmente distinto y diferente. Y si es que se reúnen, porque a veces no tendrá sentido reunirse tampoco en ese punto. Lo cual quiere decir que ¿cuál es la preparación que tiene la persona para recordar algo? Cuando está en una relación de pareja, es decir, yo creo que en cuarto, quinto, sexto grado le deberían enseñar a la gente sobre relaciones humanas, sobre cómo relacionarse con mamá, papá, con los hijos. Pero ¿cómo? ¿Con los hijos? Bueno, está bien, a lo mejor no seamos tan extremos, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo relacionarse? Los graves problemas que vemos del bullying en nuestras escuelas es el tema de las relaciones. Pero claro, llega un profesor que no tiene pareja, que es un malhumorado. Además, su característica es, su patrón de conducta es agresivo. ¿Qué crees tú? ¿Verdad? Llega la maestra, que su patrón de conducta es la triste. Es la triste de él. Y créeme, cuando tú los reúnes a todos, está el triste, está el malhumorado, está el no sé qué, ¿entiendes? Entonces, si ellos mismos no están haciendo un trabajo personal en ellos para ser una mejor persona, ¿cómo es posible que allá afuera alguien pudiese ser mejor? Hola Marjorie, bienvenida. Marjorie, la pregunta es, ¿cuál es tu primera memoria? Es decir, ¿cuál es la memoria más antigua que está dentro de ti? ¿Cuál es la memoria más antigua que está dentro de ti? ¿Cuál es la memoria más antigua que está dentro de ti? A ver, ¿cuál es la memoria más antigua? Entonces les comentaba, ¿no? Las personas empiezan a crear un registro de memoria. En ese registro de memoria meten algo que se llama el síndrome de la gallina, que ustedes me lo han escuchado decir y Miguel quiere saber qué es. ¿Qué es? Que esa persona en algún momento le pasó algo y registró eso como algo negativo, como algo malo, como algo a lo que hay que alejarse. Y créeme, si tú vas por la vida y tienes un papá que te está golpeando, es mejor que te alejes de él, ¿verdad? Pero ¿realmente es bueno alejarse de él? ¿O es mejor enfrentar lo que sucede ahí? Y ver, ¿hay alguna regla que te diga que no puedes acercarte? ¿Hay alguna regla que te diga que no puedes poner un límite? Ya sabes, él te va a maltratar. Y fíjate, aquí es donde viene la pregunta interesante que me hicieron ayer. Me la hizo Gregot. Pero es que cuando somos solidarios y condescendientes, la persona abusa más de nosotros. No, porque de alguna manera tú tienes una forma de poner límites y de aprender de lo que ahí está pasando. Y ese maltratador puede ser tu gran inspirador y te puede convertir en una persona más fuerte de lo que tú realmente eres. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con el maltrato, para nada. No malinterpretes la situación, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cada situación difícil, engorrosa, terrible,
tiene algo para ti y que tú te puedes alejar todo lo que quieras de ella y ese algo va a estar contigo siempre. Marjorie dice, hay bonitos y feos recuerdos. Dame el más antiguo, no los feos, ¿me entiendes? Lo feo no es el primero, el más antiguo no es lo feo, te lo juro. El más antiguo siempre es bonito, ¿entiendes? Dame el más bonito, el más antiguo, mejor dicho, el más antiguo, el primero que tú recuerdes así, tac, ajá. Y créeme, pudo haber sido un desastre tu niñez, pero tú recuerdas ese primer recuerdo, el más antiguo de todos. Les garantizo que es un recuerdo para vivir, para conectar con la vida. Tiene algo hermoso para ti, no tiene algo feo. Tú le pones lo feo. ¿Por qué le ponen lo feo? Porque quieren que la vida sea distinta a como es. Es el síndrome de la gallina. Es el síndrome de la gallina, ¿entiendes? Me sucede algo, entonces me alejo de eso. Pero el punto es, ese algo tiene algo para ti, seguro, y tienes la oportunidad de transitar eso, ¿ves? ¿Y ese tránsito para qué es? Ese tránsito es para que te conviertas en una persona solidaria. Entonces vemos a Oprah, aquella mujer que a los 13 años la violaban y después se convierte en empresaria y ha ayudado a muchísimas mujeres para que no les pase lo mismo. Y no quiero decir que tu misión en la vida sea tu trauma, no. Pero ese trauma es de gran utilidad. Es de gran utilidad. Igual pasa con la pareja. Cuando la pareja hace cosas que te decepcionan. Y créeme, en mi relación de pareja pasa todo el tiempo. Hay cosas que me decepcionan. Pero inmediatamente voy al método 3G. El primer punto. Tu pareja no es tu enemigo. El segundo punto, tu pareja no es perfecta. El tercer punto, tu pareja hay cosas que no va a poder manejar, porque tú tampoco hay cosas que no puedes manejar. Es decir, en ti también hay cosas que no puedes manejar. Y cuando tú haces ese ejercicio, te liberas. Te liberas. Igual pasa con tu jefe, igual pasa con cualquier persona. Diego, gracias por compartir. William dice, por favor, denle tac tac a la pantalla. El más antiguo es el mejor, dice William, sin duda. Y ese recuerdo atasca, claro. No es bueno concentrarse en lo bueno. Es malo, no entiendo. No es bueno concentrarse en lo bueno. Es bueno concentrarse en lo bueno. ¿Entiendes? En un columpio balanceándome, mucho, ¿ves? O sea, nuestro primer recuerdo, el recuerdo más antiguo, no es un recuerdo de trauma, es un recuerdo que te conecta con la vida, que te dan ganas de vivir, que te dan ganas de avanzar. ¿Ves? Que dice, estás ahí por algo y para algo, y no estás ahí por casualidad. Somos una raza muy rara, pero no entendemos por qué somos como somos. Y no tienes que entenderlo tampoco, pero sí tienes que comprender algo. Hay algo que se llama memoria, y esa memoria aprende de una manera. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué registras eso en la memoria? ¿Por qué y para qué? La mayoría de la gente no es muy consciente de eso. Y créeme, aquí es donde viene el gran regalo de Dios. El gran regalo de la vida. El gran regalo de la creación. El gran regalo de la fuente. La creación nos regaló el poder de decidir, de elegir qué pensar, de elegir cómo sentirme, de elegir cómo actuar, el poder de decidir, y lo hacemos todo el tiempo. Ahora, si no eres consciente de las decisiones que tomas para los recuerdos que tienes en tu vida, entonces obviamente tu vida es producto del ambiente, de una idea, de algo allá afuera. Y si vas con alguna lumbrera por ahí que te dice que tu pasado, que no sé qué, que la cosa, que tú eres así, porque eres no sé qué, porque no sé cuál, que si narcisista, que si te quedas en tu pasado y en toda esa tontería, no vas a poder avanzar. Y son tonterías. Si tú agarras ahorita a las 57 personas que están aquí y haces una estadística de cuántos narcisistas hay en este planeta, de cuántos psicópatas y sociópatas, y créeme, los hay. Pero cuando sacas la estadística de los 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta, obvio, debe haber algún loco, ¿verdad?
En 8.000 millones de personas debe haber algún loco. Ahora la pregunta sería, ¿por qué siempre estás recordando que existe una persona que viene a hacerte daño? Y la pregunta es, si viniera una culebra, y ahí es donde está el síndrome de la gallina, Miguel. El síndrome de la gallina es que cuando tú vas a un corral, tú ves una gallina corriendo siempre. Si se acerca alguien, corre. Y siempre está cacareando. Y créeme, hay gente así. Es como una gallinita cacareando. Si en ese corral entra una culebra, la gallina inmediatamente corre. Pero es inevitable. La culebra la va a picar. La gallina ya no tiene dónde correr. Está en un corral. Es una cárcel. Y créeme, hay gente que está en una cárcel emocional. Y entonces en ese momento la gallina le pica. ¡Pam! Y la culebra pica a la gallina. ¡Pam! Y en ese momento la gallina queda paralizada por el veneno. No por la mordida, por el veneno. Lo más interesante es que los humanos están sufriendo de eso. Pero la pregunta es, ¿somos gallinas? No. ¿Hay culebras en nuestra existencia? Sí, sí las hay. ¿Te pueden picar? Sí. ¿Te pueden matar? Depende. La mordida no te va a matar. El veneno es lo que te va a matar. El veneno es el resentimiento, el odio, la culpa que sientes por el otro. El veneno es que tú estás concentrado en el pasado y no en lo que te puede dar la vida. Estás concentrado en estar triste. Créeme, hay un montón de gente que está triste. La nueva moda del planeta es estar deprimido. Entonces la depresión no tiene ningún tipo de forma de sacar a la persona de ahí. Claro que sí, pero si tú tienes un niño que ni siquiera le enseñas sobre la depresión, ya está deprimido y tiene apenas y está en segundo grado, está deprimido. Imagínate tú, en la adolescencia hay grandes problemas de gente deprimida y entonces uno, que si TikTok, que se quiere, no, TikTok no, su mala preparación. La culebra no es el problema, el veneno no es el problema. En la vida te van a picar, pero el humano tiene la capacidad de ¿qué? De ponerse el antídoto. ¿Y dónde está el antídoto? El antídoto está en tu entrenamiento, en tu capacidad de entrenarte, en tu capacidad de recordar lo que necesitas recordar para avanzar, en tu capacidad de focalizar o concentrarte en tu foco, ir a tu centro, no algo que te saca de tu centro, en tu capacidad de actuar, desarrollar habilidades que te permitan ser mejor persona. Cuando tú juntas todo esto, la depresión no existe en ese campo de tu vida. Y créeme, pasan cosas que te desilusionan, que te sacan de ahí, pero podrías conectar con tu primera memoria, ¿verdad? ¿Qué es o cuál es tu memoria más antigua? Entonces, no eres gallina que tienes que ir huyendo. Y si hay culebras, no eres gallina, eres un humano. El humano tiene la capacidad para responder ante los eventos de la vida. ¿Cómo respondes? ¿Qué recuerdas? ¿Qué es lo que llevas contigo? Entonces la gente viene a mi consulta y empieza. Bueno, tú sabes que nosotros vinimos de un lugar muy fuerte. Mi papá me abandonó. Mi mamá es controladora. Entonces, fíjate, desde ahí tener una relación de pareja es difícil. Desde ese recuerdo, sí. ¿Te puedes entrenar diferente? Sí. ¿Quieres seguir conectada con ese recuerdo? Sí, también. Y ese es el problema, que la gente no quiere sanarse, no quiere avanzar. Y cuando eso lo llevamos a una relación de pareja, la relación con los hijos, te das cuenta porque hay tanta gente deprimida. Lo tienen todo. Tú tienes todo, pero estás concentrado en lo que te falta, en lo que no puedes controlar, en que si tu niñez, en que si tu mamá. Entonces vas y hablas con tu mamá o con tu papá. Papá, tú sabes que tú cuando yo era niño, tú eras así. ¿Eso ayuda en algo? No ayuda en nada. Lo que haces es que refuerzas una memoria. Y créeme, todos tenemos cosas raras. Yamile, bienvenida. ¿Cuál es la memoria más antigua? ¿Cuál es la memoria más antigua? Mi mamá me vestía muy linda y me tomaba fotos. Lo mismo hice yo con mi hija y mi hija hace lo mismo.
¡Ah! ¡Qué bien! Y si conectáramos más con las cosas que nos permiten estar en la vida y no en la muerte. Miren, hay personas, espero que ustedes no sean así, pero yo he visto personas que cuando van a hablar, su memoria es de algo que considera injusto. Y en la manera como lo habla, no se está dando cuenta que es muy injusta esa persona. Cuando tú vienes y hablas de tu pareja porque hizo tal cosa, o de tu mamá, o de tu papá, o de un amigo, o de alguien que haya hecho tal cosa, si tú lo juzgas, tú tienes problemas. ¿Por qué? Porque para juzgar a alguien, si hay algo que ha hecho el humano inteligente, es que pone una parte defensora y una parte acusadora. Y si tú solo lo acusas a la persona, el ambiente que tú llevas contigo, no necesariamente el ambiente que tú creas allá afuera, sino el ambiente que tú llevas contigo, es de culpa. Y la culpa lleva a la venganza. Te estás vengando. Ejemplo, voy a poner clarito. Voy a poner, hubo alguien en un live, ¿verdad?, que le dijo al expositor, al que estaba hablando, le dijo: tú sabes que Triqui Traqui está hablando mal de ti. Y ahí se explayó, te lo juro, como 15 o 20 minutos, juzgando a la otra persona. Juzgando. Entonces, aquí es donde yo siempre me pregunto, ¿cuál es el propósito de eso? Se llama el curso de comadreo. Ese curso de que se acuesta, ese curso que pasa revista de quién se acuesta con quién y cuánto gana cada quien, y además es el curso del chisme. De decir que yo te vine a alertar de algo que tú puedes resolver, pero tú eres la víctima. Imagínate tú. Desde ese ambiente que va creando la persona, no para los demás, porque los demás se están dando cuenta, esto es un chisme, qué locura, qué tontería, dice, pero para esa persona es un ambiente de culpa, de venganza. Los tres cuchillos que tiene el mundo ahorita, los tres cuchillos, uno es juzgar, el otro es culpar, el otro es la venganza. Y quien me diga aquí en este live que no se venga, lo felicito, pero cuidado, porque cuando tú te vengas conscientemente, puedes hacer una reflexión de que te estás vengando. Pero cuando tú te vengas inconscientemente, diciéndole a la gente que tú no te vengas, cuidado. Gracias a todos ustedes. ¿Cuál es la memoria más antigua que llevas contigo? ¿Cuál es la memoria más antigua que llevas contigo? Entonces, la otra pregunta que les tengo es: ¿cómo aprendes? ¿Por qué recuerdas lo que recuerdas? ¿Por qué comunicas lo que comunicas? ¿Por qué reaccionas como reaccionas? Vean qué interesante esto. No estoy hablando de tu niñez. No estoy hablando de lo que hace tu pareja. No estoy hablando de lo que hace tu jefe. No estoy hablando de lo que hace tu mamá o tu papá. No me interesa. Ni siquiera cuál fue el trauma que tuviste, que fue tan grave que tienes que estar con un montón de pastillas. No. Sino primero, ¿conoces de la memoria? ¿Alguno de ustedes conoce de la memoria? ¿Me podrían decir si conocen de la memoria, sí o no? ¿Saben lo que es la memoria? ¿Han estudiado sobre la memoria? Yo creo que es lo primero que deberíamos estudiar desde el primer grado. ¿Cómo funciona nuestra memoria? ¿No creen ustedes? Díganme sí o no. ¿Cuánto conoces de la memoria? De la memoria de los humanos. ¿Cuánto conocen? Bueno, lo que me acuerdo de la memoria es aquel juego de memoria. ¿Se acuerdan de aquel juego de memoria? Que tú levantabas una tarjeta y después buscabas la otra. Ese es mi recuerdo más antiguo de la memoria. Pero, ¿qué significa la memoria para el humano? ¿Y por qué hay tanta gente deprimida? ¿Qué es lo que hay en esa memoria? ¿Y por qué aprendieron como aprendieron?
Dime una cosa, ¿alguna vez has ido a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta, a un cura y te ha dicho, ¿por qué aprendes como aprendes? ¿Alguno te ha dicho eso? Díganme ustedes, por favor. Feedback, retroalimentación. Aurora, buenos días, bienvenida. Gracias por darle me gusta al live. Oye, vale. Mira, voy a hacer directo. Yosimar, Marjorie, Carlos y Laura, Aurora, Yanile. Denle tac a la pantalla, vale. Estamos en la liga D1. No sé qué significa eso, pero no importa. Estamos en la liga D1. Clasificación semanal D1. Elise, hola, Elise, Aurora. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes en tu mente? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que hay en tu hogar emocional? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes en ese estado? Y aquí vuelvo a lo mismo. Díganme ustedes, voy a hacer una pregunta. Domi dice, me gusta. A uno le gusta. Voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben de la memoria? Y me van a colocar un número del 1 al 10. Pero de manera seria, por favor. Vean esto de manera seria. Del 1 al 10, ¿cuánto conoces de la memoria? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Has leído algún libro que hable sobre la memoria? ¿Por qué es tan importante la memoria? ¿Ves? Domi dice 2. ¿Ok? A ver, pongan un número del 1 al 10. Por favor. Del 1 al 10. Pongan un número. ¿Cuánto conoces de tu memoria? ¿Cuánto conoces del proceso de grabar algo, de aprender algo? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo aprendes como un humano? ¿Por qué aprendes que alguien allá afuera es una amenaza para ti? ¿Por qué aprendes eso? Y después te quedas repitiéndolo. Domi dice 2, Majo dice 1, Aurora dice 3, Elisa dice 3. Del 1 al 10, fíjense, todos estamos, incluyéndome, con todo lo que he estudiado, considero que estoy como en 4, 5. Porque hay muchas cosas de la memoria que no podemos entender, pero ir a un nivel 4 o 5 o 6 de saber cómo funciona la memoria te va a dar mucha libertad. ¿Cuántos de ustedes no se les queda repitiendo algo en la mente? ¿Por qué estás grabando eso? ¿Cómo lo grabaste? Porque si sabes cómo lo grabaste, pudieras hacer algo por eso. Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto sabes de tu memoria? ¿Cuánto conoces de tu memoria, de la tuya? ¿Cómo grabas? ¿Cómo recuerdas? Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Vean esto les va a encantar a ustedes. Vean bien lo que van a hacer. Yo te voy a hacer una pregunta y tú vas a observar hacia dónde apuntas la vista. Los ojos. ¿Dónde se apuntan? ¿Ok? Una vez que yo te haga la pregunta. Entonces, te voy a hacer varias preguntas y observa a dónde apuntas los ojos. La primera, ¿qué edad tienes? La segunda, ¿cómo es tu color de piel? Fíjate dónde apuntas la vista. ¿Cómo es tu cabello? ¿Qué recuerdas de tu cabello? Y todo eso te va llevando, gracias Domi, pero la idea es que ustedes observen solamente a dónde apuntas tu vista, no que me lo digan, sino que observes a dónde apuntas tu vista. Y vuelvo al mismo punto, les insisto, ¿cómo sabes o qué sabes de la memoria? ¿De cómo recuerdas? ¿Qué sabes de la memoria? ¿Por qué los ojos son vitales para recordar algo o para olvidarlo? Y créeme, cuando le enseño esto a la gente que está en esos procesos, por ejemplo, ustedes saben, en Estados Unidos y allá en Canadá me imagino que debe ser igual, para tú poder hacer una validación, ¿no? Es decir, tú eres odontólogo aquí en Venezuela, a lo mejor eres ortodoncista y llegas allá a Estados Unidos y quieres
aplicar y ya tienes la residencia y todo y quieres aplicar, tienes que hacer un trabajo de 2, 3 años, casi como una carrera, pero el trabajo es sumamente exigente y profundo, que implica mucha memoria. Cuando yo le hago a las personas saber cómo funciona la memoria, todo eso le puede funcionar increíblemente para avanzar. Pero la pregunta es, ¿sabes cómo funciona tu memoria? ¿Por qué los ojos juegan algo tan importante? Es decir, a dónde apuntas la vista, a dónde apuntas la mirada. Y esto puede ser el proceso de recordar o de olvidar algo. Elizabeth nos dice, hola, buenos días, saludos desde Colombia. Elizabeth, la pregunta es, ¿cuál es tu memoria más antigua? ¿Cuál es tu memoria más antigua? Majo dice, por repetición o anoto para recordar. ¿Ves? Majo tiene por lo menos una estrategia. Y tú sabes, Majo, que buenos días desde Argentina, Carmela. Carmela, ¿cuál es tu recuerdo más antiguo? ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo? Majo nos está hablando de una estrategia, ¿ves? Y créeme, la mayoría de la gente intenta de hacer una estrategia para recordar algo, sobre todo si está estudiando, ¿no? Pero muchas veces pudiese tener mejor rendimiento si pudiese, ¿verdad?, saber cómo funciona la memoria, pero eso no queda ahí. Cuando una persona está estresada, que está recordando algo y recordando algo que lo está matando, y puede ser que tuvo un problema con su pareja, el que sea, una desilusión. A mí me pasa, a todos nos pasa. El que tenga pareja y no pase por ese proceso de desilusión no está entendiendo lo que es tener pareja. El que viva y no entienda el proceso de desilusión, frustración, de que algo es terrible, en algún punto no está entendiendo la vida. No te estoy diciendo que la vida es para frustrarse, no. Pero una vez escuché a alguien decir, es que podemos aprender tanto del placer como del dolor. Dudo mucho. Desde el placer puedes aprender algunas cosas. Desde el dolor vas a evolucionar, vas a crecer y tu memoria se va a ir al máximo. Porque, pongamos un ejemplo. Supongamos que tú estás trabajando y estás aprendiendo sobre cómo rescatar gente en el mar y te encanta. Y todo es muy placentero, tienes una serie de técnicas increíbles, pero siempre has estado utilizando todo eso en una piscina. Todo es muy cómodo y es alegre y contento. Un día te llaman, te dicen, el helicóptero está listo, acuérdate de tu entrenamiento. Fíjate que lo que le dicen a esa gente es, acuérdate de tu entrenamiento. La persona va activo, va con ganas, dice, me voy a enfrentar pero cuando empieza a acercarse a la tormenta y que hay un huracán y hay una embarcación y hay un niño y hay otra persona ahí, la cosa ya no es tan placentera. Empiezan todos sus miedos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a recordar esa persona? ¿Qué parte de su memoria se está activando? Y créeme, se está activando toda la memoria que dice, vas a morir. Eso es lo primero. Vas a morir, aléjate de ahí, sal de ahí. ¿Qué haces tú ahí? ¿Por qué no estudiaste otra cosa? Tu mamá te dijo que estudiaras otra cosa. Tu papá te dijo que cómo era posible que ibas a hacer esa carrera, que un día te ibas a enfrentar a eso. Que ahorita estabas de lo más tranquilo, pero que un día te ibas a enfrentar. Y toda la memoria viene a ti y el instructor te dice, recuerda tu entrenamiento. No recuerdes lo que te dijo mamá, papá, la vida. Recuerda tu entrenamiento. Y créeme, esas personas están entrenadas para recordar su entrenamiento. Y los miedos es algo que está ahí. Majo dice, los miedos los recordamos más, por supuesto. Y entonces tu cuerpo empieza a temblar y tu instructor te dice, recuerda tu entrenamiento. Y te lanzas. Y dices, o salvo a estas personas o me muero. O salvo a estas personas o me muero. Porque el problema está que los entrenamientos que tienen las personas ante la vida
lo están conduciendo a la muerte. No lo dice Benito Martín, lo dice la estadística de la depresión a nivel planetario. Hay una gran cantidad de gente deprimida. ¿Algunos de ustedes conocen a alguien deprimido? ¿Algunos de ustedes conocen a alguien deprimido que entra a rehabilitación y sale de rehabilitación, entra a rehabilitación y sale de rehabilitación y nunca se cura? Es decir, entra a rehabilitación porque está deprimido, sale de la rehabilitación menos deprimido, pero sigue deprimido. ¿Por qué? Y créeme, toda esa gente maneja esto. ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo funciona su memoria. Majo dice, los miedos es lo que más recuerdas. Gracias, Majo. Siempre uno recuerda lo feo y lo bueno también. Ese es el problema, Majo, que también recordamos lo bueno. Si yo les digo, ¿cuál es tu primer recuerdo? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que está dentro de ti? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo? Aquí está Valentina. ¿Cómo estás, mi querida Valentina? Te mando un beso. Buenos días. Creo que el gozo y el dolor son vías ambas de aprendizaje, sin duda. Pero te voy a volver a poner el caso, Valen. Si la persona se está entrenando todo el tiempo sin enfrentar la vida, en algún momento la vida le va a presentar la culebra y la culebra lo va a picar, quiera o no. Porque la vida es parte de eso. ¿A qué me refiero? En algún momento todos hemos tenido una pérdida. En algún momento enfermamos. En algún momento pasamos por un momento tan crítico que no nos gustaría estar ahí. Y no nos gustaría que se repita. Y en algunas personas se repita. Insisto con el instructor que salva vidas. Este hombre está salvando vidas en una piscina. Todo es muy placentero. Después que salen de ahí, se toman una cerveza, gozan, aprenden sobre la técnica, se hacen muy hábiles. Hasta que un día llega este instructor que está aprendiendo sobre cómo sacar gente del agua, le dicen, ahora sí, llegó el momento, vas a enfrentar. Y en lo que va este instructor, el otro instructor le dice, recuerda tu entrenamiento. ¿Y por qué le llamo instructor? Porque todos somos líderes, todos somos instructores, todos estamos trabajando algo en nuestra vida, pero no nos damos cuenta. En ese instante se enfrenta a la tormenta. La tormenta es aterradora. Lo que viene en su memoria es, voy a morir, de esta no me salva nadie, tengo miedo. ¿Entiende? Cuando pasamos por ahí hay dolor, hay sufrimiento, pero pongámoslo un poco más difícil. Cae al agua y empieza a tragar agua y dice, ahora sí, estoy muerto, ¿verdad? Lo invade el pánico. Y es alguien que se ha estado preparando. En ese momento, si salva a la gente y se salva, es ahí cuando crece. No fue en un momento agradable, no fue en un momento placentero, fue en un momento de dolor, de presión, de llevarlo al... Aquí dice Valentina, el día que más aprendí, pude sentir dolor y gozo al mismo tiempo. Por ejemplo, ahí sí estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque en el momento donde estás estirado con tanto dolor, si logras trascender ese dolor, lo que viene después es un momento placentero increíble. Y hay un ejercicio, Valentina, que, oye, no sé si quieres subir. Valentina es tantóloga, es una mujer que respeto muchísimo, es una mujer con una preparación increíble, con una profundidad increíble, ya ustedes van a escucharla si puede subir, no sé si va a poder subir. Pero hay un ejercicio que hacemos que es muy interesante. Sí, fuerte, fuerte. Aprieta la mano fuerte. Apriétala duro, 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 duro. Ahora suéltala. Ese es el placer que viene después de esa presión. Majo, en ese momento haces que tienes que hacer porque no te queda otra. Por ejemplo, cuando damos a luz. Ajá. Es un momento, el momento más extraño, ¿verdad? Para una mujer. No extraño, perdón. Mejor que lo explique Valentina, que es mujer y tiene hijos, además. Pero ese momento donde tu vida en algún punto puede estar en riesgo, ¿verdad? Y tú dices, o doy a luz, o doy a luz. Y eso para los hombres. Valentina, bienvenida. Hoy estamos hablando de la memoria. Y además estamos hablando de ¿cuál es tu recuerdo más antiguo? ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo? Díganos primero eso. ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que Yo tienes recuerdo, contigo? mira, pasé.
3 años tenía. ¿Y qué Tengo recuerdas? mala señal porque no sabes si, no sabe, Benito, me fui para México. Estoy en ¡Bravo! México. ¡Bravo! ¿En qué ciudad estás? Estoy en un Eh, estado, el estado de Hidalgo, cerca de Hidalgo, Pachuca. estás en Se Hidalgo. llama Tula. Aquí hay unas... Estoy en Hidalgo, sí. Pero la fijación de la memoria es dependiendo del observador. Mi recuerdo más antiguo de los 3 años, recuerdo un libro que mi abuelo, un libro no, como una especie de colección de mariposas. Y la colección de mariposas era para mí el tesoro y yo se la pedía y yo recuerdo sentarme en el parque viendo a mi abuelo enseñándome las mariposas. El recuerdo, el parto para mí fue una experiencia de gozo y dolor al mismo tiempo. Sentí tanto dolor como gozo al mismo tiempo. Y sentí además, aparte de eso, en la memoria es, esto lo pude hacer yo. Mi cuerpo tiene una fuerza que yo desconocía, ya lo aprendí, lo aprendí. He visto mujeres que durante el dolor de parto tienen un orgasmo en el momento del nacimiento. Es decir, nosotros vamos a aprender lo que queremos aprender de lo que nos toca vivir. Podemos fijar nuestra memoria en el dolor y quizás ahí no estemos mirando toda la riqueza y la belleza que puede haber en una vivencia. Cuando comprendemos por qué y para qué, bueno, deja de ser dolor para transformarse en una vivencia reveladora y quizás podemos encontrar el gozo. No estoy hablando del placer, estoy hablando del gozo. Y bueno, eso era lo que quería decir. Puedo estar meditando en una playa y puedo encontrar una respuesta ahí. Y eso es gozo. Y me Tal y puedo cual. quemar con algo que es peligroso para mí. Y eso es dolor, pero lo aprendí, ¿no? Entonces, bueno, al final termina siendo, qué bien lo aprendí. Pero bueno, Benito, Sí, mira, oye, vale, primero quiero desearte mucho éxito en tu nuevo proyecto. Después, si quieres, en el directo me hablamos, o sea, por WhatsApp. Me gustaría saber qué estás haciendo ya y ese tipo de cosas, que yo sé que tú eres una mujer bastante profunda en todo lo que haces. Además, tienes todo mi respeto y todo mi cariño. Y bueno, mira, lo que acabas de decir, mejor imposible, eso, esa memoria. Y yo creo, no sé, firmemente, es una creencia personal, ustedes no tienen que creer eso, cuidado. Mi creencia es que cuando estamos en las etapas de primaria, que es donde estamos aprendiendo, y se nos exige tanto como aprender un idioma, como aprender tantas cosas, muchas veces no entendemos cómo funciona nuestra memoria. Es decir, ¿por qué recordamos lo que recordamos? Y lo que tú acabas de decir, las personas por lo general se quedan empalagadas con algo que sucedió y que no han podido resolver. Y mucha gente ni siquiera lo quiere resolver. Y se queda en ese dolor y en ese sufrimiento. Pero si en algún punto lo logra resolver, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Trasciende, evoluciona y viene el placer, el gozo. La cuestión es que no entendemos cómo funciona esa memoria. Y es un poco de lo que, bueno, estamos conversando hoy, ¿no? ¿Cómo funciona esa memoria? ¿Cuál es tu primer recuerdo, por ejemplo? ¿Cuál es tu primer recuerdo? El recuerdo más antiguo, pues. Y así vas, cuando tú proyectas eso, entonces así vas. ¿Cuál es tu primer o el recuerdo más antiguo que tienes con tu pareja? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes con tu papá? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes con tu mamá? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes con tu hijo? A lo mejor tu hijo ahora tiene 20 años, pero ¿cuál es el recuerdo más antiguo? ¿Qué es lo que recuerda? Entonces, claro, el momento que nació, no sé qué, ¿cuál es el recuerdo que llevas contigo? ¿Ves? Ah, no, él es hiperactivo, loco, no sé qué, muchacho grande, problema grande. Eso es lo que estás recordando. Y no estás recordando cuando nació, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo funciona esa memoria.
cómo funciona este proceso para recordar lo que queremos. Así que la pregunta sigue estando en pie. ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo? Dale tac tac a la pantalla. Y tenemos con nosotros a Valentina, que es tantóloga. Además, es una persona que tienen que conocerla. Háganse amigo de ella. Síganla. Vean sus live. Tú sabes, una de las cosas que yo disfruto mucho contigo y es uno de mis recuerdos contigo, Valentina, es que tú eres una persona muy auténtica, ¿vale? Y eres una persona muy educada. A lo mejor yo no soy tan educado, pero tú eres una persona muy educada. Eso es una de las cosas que yo recuerdo de ti. Tu autenticidad para explicar algo. Y vean ustedes, Valentina y yo a veces hemos estado en puntos de vista en desacuerdo. Y al final eso es lo rico de la vida, porque cada quien está transitando en una experiencia, está transitando con un grupo de gente. Valentina ha sanado cualquier cantidad de personas desde su punto de vista. Y bueno, yo les he dicho, en mis seminarios han pasado más de 16,000 personas. Vic nos saluda, saludos a todos. Vic, ¿cuál es tu recuerdo más antiguo? ¿Cuál es tu memoria más antigua? ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo, Vic? ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo? Entonces, ¿cómo funciona esa memoria? ¿Por qué la memoria se queda estancada en algo? ¿Por qué la gente cree que eso es lo único que hay? Y créeme, cuando tú accesas a esa memoria, eso es lo único que hay. Y cuando eso se vuelve repetitivo, wow, eso se vuelve automático. Empiezas a recordar algo automáticamente. Y entonces no te das cuenta de qué te está pasando. ¿A qué me refiero? Hay personas que solo recuerdan de su vida la tristeza. Entonces su hogar emocional es triste. Es decir, siempre están tristes. Miren, se puede ganar la lotería, pueden tener la mejor pareja, los mejores hijos, pero como eso es lo que ella recuerda o lo que él recuerda, es triste, es una persona triste. Su vida está llena de tristeza. Y te insisto, puede tenerlo todo, incluso hasta más. Le pasan cosas buenas en la vida, pero él todo lo ve desde la tristeza. Esa persona no se dio cuenta de cómo construyó su memoria. Pero lo más increíble aún es que si no sabes cómo funciona la memoria, mucho menos sabes cómo funciona una habilidad inconsciente. Una habilidad que desarrollas de manera inconsciente. ¿A qué me refiero? Cuando tú vas a bailar, aquellos que les gusta bailar, cuando tú vas a bailar, tú no estás pensando en cómo vas a mover el pie, aquí, lo otro. Tú lo que estás es escuchando la música y ya todo dentro de tu cuerpo se activa, pa, ta, ta, y empiezas a bailar. Automático, es automático, ¿ves? Es increíble, si eso pasa con el baile, ¿qué crees tú que pasa con las cosas que tú has ido reforzando en una memoria? Si vas reforzando toda la memoria triste que tienes, te conviertes en una persona triste. Y pase lo que pase allá afuera, esté enfrente tuyo la felicidad. Baje Jesucristo y te diga, sé feliz. Tú eres triste, porque tu recuerdo es de tristeza. Entonces, si eso lo expandes, ¿a qué? Por ejemplo, si lo expandes con tu pareja, ¿qué es lo que tú recuerdas de esa persona? ¿Verdad? Hay otras personas que están molestos todo el tiempo. Incluso ni siquiera se dan cuenta que están molestos. Dicen, es que yo hablo así. Y están molestos con todo el mundo. Aquí había un personaje que se llamaba Teodoro Pekov. Y a cada rato le preguntaban, ¿usted está molesto? No, yo no estoy molesto. Él no se estaba dando cuenta, pero estaba molesto. Y esta es una de las habilidades inconscientes. Ahora, cuando tú accesas a la memoria y le preguntas a la persona, ¿por qué tú haces eso? ¿Qué es lo que te da eso? Entonces te dice, me da energía, me permite que me oigan mejor, no sé qué y tal. Y te da un cuadro de la memoria que tiene construido ahí para ser así. Igual la persona triste tiene un cuadro de memoria que le invita a estar triste. Valentina, ayer leí, tengo varios días leyendo sobre eso, sobre la depresión, pero lo que más me impactó fue el tema que tiene que ver con la cantidad de gente en el planeta, de jóvenes, por ejemplo, que los medican y el medicamento los invita a suicidarse. Es decir, está comprobado, pues. Entonces quieres quitarle la depresión al adolescente, pero al final el adolescente termina matándose.
Pero el tema es que el proceso de depresión, algunos lo usan con métodos de medicación y demás y todo este tipo de cosas. Y es un problema bastante grave en el mundo. Quería preguntarte, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve una tantóloga? ¿Qué nos puedes decir acerca de esta enfermedad moderna, podríamos decir, o esta enfermedad actual? Yo no creo que en el año 1600 nos deprimiéramos tanto como la gente se deprime ahora. Buenos días, Diana, bienvenida. Desde Colombia está Diana. Cuéntanos, Valen, tienes el micrófono apagado. Soy todo oído. Bueno, yo pienso que lo que no se nombra no es recordado. Lo que no se nombra y se conceptualiza no es recordado. Entonces, así como hace unos años atrás eh, hubo un auge porque se nombró, se fijó en la memoria de todo lo que tiene que ver con la neurodivergencia, se le puso un nombre, durante mucho tiempo estuvo sonado y hubo muchos más diagnósticos que, que años anteriores, donde era una rareza, pues. Pero la rareza cuando se generó un estudio, se habló de un nombre, se habló de matices, como por ejemplo el autismo, entonces hubo más diagnóstico de autismo durante todo ese tiempo. Creo que la depresión no es un juego y viene por diferentes causas. En los años 1600 la gente no, casi que a lo mejor ni noticias tenía, ¿no? Y tenía que esperar que pasara alguien cantando lo que estaba pasando en ciudades aledañas. Y bueno, ya había pasado, ¿no? Porque cuando llegó ya tenía tiempo de pasar y dice, ¿para qué me va a preocupar, no? La vida era mucho más simple. Con la tecnología, el devenir del pensamiento científico, la industrialización, la inclusión de la tecnología en nuestro cuerpo, porque el celular es parte de nuestro cuerpo, prácticamente, hacen que nosotros tengamos una vida quizás mucho más estresante, donde hay mucho más que mirar, donde tenemos que estimular más nuestro aprendizaje, porque si no estamos ahí, no estamos al día. Entonces empiezan estas enfermedades que tienen que ver mucho con la gestión emocional, con la utilización del tiempo y el enfoque, el estrés, la depresión y la ansiedad. Y cuando no tiene que ver con la gestión emocional, bueno, tiene que ver con la química y hay un desbalance y evidentemente creo que antes de cualquier medicación tiene la persona que ser muy consciente de lo que puede hacer y de la responsabilidad que tiene al gestionar su vida, ¿no? Porque muchas veces entramos en depresión porque la novia me dejó, porque el novio me dejó, porque en el trabajo me dijeron, me botaron. Así que la depresión puede también tener que ver con la gestión de los cambios. Eh, Tanatóloga, Carmela, tanatóloga, es tanatología. Entonces, primero hay que ser consciente, porque yo no voy a medicar a alguien que no es consciente. Es decir, bueno, primero porque yo no medico y segundo porque no tomo medicinas, pero si es necesario, ¿por qué y para qué estás tomando estas medicinas? ¿Cuál es el efecto en tu cuerpo? Y qué tú puedes hacer desde el otro lado, ¿no? Desde los parámetros mentales y emocionales para ir transformando tu vida. Nada sirve esconder, tapar, minimizar una depresión a punta de pastillas si no hay un trabajo psicoemocional, si no hay un trabajo terapéutico, porque eso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, mientras más información tenemos, más caos hay en nuestra mente. Oye, vale, qué Y hay que palabras ordenar. tan enriquecedoras, Valentina. Por eso a mí me encanta de verdad tu manera de ser y tu manera de enfrentar la vida desde ese punto de vista. Sin duda, creo que hay muchos problemas. Fíjate en ese aspecto del aprendizaje. Primero, las personas están acumulando información, acumulando algo en su vida en términos de conocimiento, sin detenerse a pensar
si realmente lo están digiriendo. Es como cuando te comes un pedazo de torta. Por cierto, que a la torta le llaman, es un sándwich, ¿oíste? Cuando vayas a pedir una torta, es un sándwich, allá en México. Entonces, la persona, un pastel, una torta, como le decimos nosotros aquí en Venezuela, es como que si se metiera todo eso en la boca, todo, y todavía tiene así toda la cara llena de pastel, y obviamente el estómago no le da tiempo de procesar eso. Igual pasa con la mente, no le da tiempo de procesar. Entonces vemos, mira lo que a mí me está pasando ahorita, Valentina. A veces llega una persona que tiene una orientación, que quiere una orientación, una guía, un coaching conmigo, y lo primero que me hace es hablarme como si fuera un psicólogo o como si fuera una terapeuta, ¿entiendes? Cuando la persona no tiene realmente la experiencia o las habilidades de psicólogo o de terapeuta. Y entonces es como que él ya viene con el diagnóstico de lo que le está pasando. No sé si a ti te ha sucedido, dime si a ti te ha sucedido algo de eso. No, y no solamente eso, sino que he visto muchas personas que sin... Puede ser con la inocencia, pero el inocente también tiene que ser responsable de sus acciones, ¿no? El satirizar ciertos trastornos que son bastante serios y bastante penosos, tanto para la persona que los padece como para la familia. Entonces he visto cómo, sin mucho conocimiento, hay gente que diagnostica a personas. Dice, es que tú eres un narcisista, es que tú tienes, deja la bipolaridad. Y esos son trastornos, señores, y son muy serios. Y cuando satirizamos eso, bueno, no tenemos ni idea de lo que pasa a una persona cuando, por ejemplo, experimenta una bipolaridad. Entonces, y hay gente que dice que creo que soy bipolar o creo que soy narcisista, ¿no? Porque nosotros tenemos un poquito de todo, nosotros oscilamos, tenemos movimientos, tenemos esos reflejos Tal cual. oscilatorios entre una emoción que parece extrema u otra, pero eso no necesariamente nos convierte en personas que estamos padeciendo, o si sentimos que puede ser así. Es un médico, es un especialista quien puede diagnosticar eso, porque eso es con pruebas. No, Pero hoy y en día, vale, cualquier el persona que se pone a diagnóstico, llorar, sí, el ajá, diagnóstico lo están haciendo por TikTok, imagínate. O sea, es una locura. Tienes apagado el micrófono. sí, perdón, que por TikTok hacen terapias y diagnostican y mandan, y no, eso no es correcto, ni siquiera, y muchas veces porque somos humanos tenemos procesos. Se abre un proceso emocional, con lo cual no es la mejor forma ni el mejor lugar. Sí, y Entonces, mira, Valentina, yo no sé si a ti te ha sucedido, pero en mi experiencia en 24 años, yo he tenido personas que han estado muy bien en el seminario, tenemos 4 horas del seminario y empezamos a trabajar algo y esa persona entra en una crisis de llanto, pero en una crisis, ¿ves? Que hay que sacarlo del seminario y una forma de trabajar eso, de hecho, hay que sacarlo del seminario, hay que hacerle un acompañamiento a la persona nada más. Por lo general, en mi equipo siempre hay un especialista de todo este tipo de cosas. Entonces imagínate tú, la persona está aquí en TikTok haciéndole una terapia o algo, porque tú le puedes dar un consejo, le puedes dar una sugerencia de la punta del iceberg, pero de ahí a profundizar, y yo he visto gente profundizando, y cuando tú profundizas, tú puedes crear una reacción no muy positiva en la persona, una crisis de llanto que lo puede matar literalmente, pues. no, hay Vale, que ser... Sí, aquí estoy, aquí estoy. No, es que estoy en medio de muchas cosas, pero estoy atenta. Eh, como buena mujer, en medio de todo ese multitasking, pues, sí, ustedes multitarea. saben que nosotros somos, voy a decirlo así, pues somos polidendríticas. Mm. Ay, Pero la idea de todo esto
es que cada experiencia que vivamos podamos extraer el para qué. Porque el por qué siempre nos va a ubicar en la memoria. Cuando uno se pregunta por qué, automáticamente va para atrás. Pero cuando uno se pregunta para qué, y puedes extraer inclusive una experiencia muy dolorosa, extraer a través de la resignificación, la reinterpretación, lo que puedes comprender y asumir de eso que te pasó, lo que vas a fijar en tu memoria. Entonces ahí hay belleza. Entonces ahí hay gozo. Cuando tú puedes decir, yo la regué, yo me equivoqué con tanto aplomo y seguridad como decir, yo estoy segura de esto, yo triunfé, esto fue un logro. Entonces ahí hay belleza. El asunto es que nos hagamos responsables de todo lo que vivimos y elegimos conservar. Y ahí, eso es lo que voy a decir, ¿no? ¿Que es complejo? No. Hemos creído y hemos pensado y hemos aprendido y hemos vivido pensando en que la vida es complicada. Puede que no sea tan complejo y puede que no sea tan difícil. Pero si seguimos Mira, pensando que la vida es dura, claro, mira, lo que acabas de decir tiene muchísimo sentido para mí, ¿no? Y seguramente para mucha gente que te está viendo aquí y te está escuchando. Por ejemplo, el tema de la espiritualidad. Nosotros somos seres espirituales por naturaleza. O sea, es interesante cuando alguien te dice que tienes que pasar unos niveles y una cosa para entonces estar en contacto con Dios y con no sé qué. Bueno, es posible que a lo mejor haya algún tipo de profundidad, pero de antemano, todos, sin excepción, con o sin entrenamiento, hemos experimentado voy a ponerle la fuente para no caer en, ¿verdad? La fuente, llámese Dios, llámese Alá, Jehová, como se llame. Hemos experimentado algo de eso, de que estamos conectados con algo que es superior a nosotros. Todos, sin excepción. Entonces a veces las personas empiezan a hablar de la espiritualidad como algo tan complejo, tan complicado, con una serie de obstáculos en el medio, donde tú tienes que cambiarte para poder llegar a eso, que bueno, es imposible, pues, experimentarlo. creo que no te escucho. Es que yo también tengo el micrófono apagado. Que tienes el Ah, micrófono yo decía, apagado y yo bueno, también lo menos tengo mal que no apagado. es un Lo que- atributo de las cristianas. sí, no lo quiero dejar Menos encendido mal que porque están haciendo una remodelación y se mete el ruido, ¿no? No sé si tú la oyes allá. Pero te preguntaba que a veces la gente ve la vida tan complicada, o sea, la espiritualidad lo ve complicada, el amor lo ve complicado, no sé qué, lo ve complicado, que prácticamente la persona tendría que nacer de nuevo para poder experimentar eso, pues. bueno, Tienes es que... que eso es el aprendizaje y aprendemos con referencias, Benito. Y la referencia empieza, la vida es dura, tienes que ser el mejor, si no estudias vas a limpiar baño, eres pobre pero honrado, casarte, vivir en pareja es complicado, ay, vas a tener hijos, no vas a dormir más nunca tranquilo. Entonces, esas son, desde el punto de vista sistémico, mi amiga Olimar le llama las voces tóxicas, porque nos limitan un poco la experiencia de vida. Porque no intentamos las cosas, porque como van a ser duras, entonces ¿para qué las voy a intentar? Claro, Valen, Entonces, tengo que interrumpirte ajá, y me vas a disculpar enormemente. Se acaba de ir la electricidad. Cuando se va la electricidad se va por etapas. Primero se va la electricidad y tranquilo. ya no hay nada. Y después se va el celular. O sea, me quedo sin señal. Entonces, oye, quiero desearte lo mejor y a todos ustedes darle la mejor mientras esté activo, pero ya voy a tener que cortar. Muchas gracias, Valen. Estamos pendientes. Me gustaría saber un poco más de ti a través del WhatsApp
y todo el éxito del mundo y gracias por todo lo que nos has dado en la mañana de hoy. No sabes cuánto lo agradezco y cuánto me lo llevo en mi corazón, en mi mente y todo mi cariño para ti. A todos ustedes, gracias. Tengo que cortar porque se fue la electricidad y me voy a quedar en un momento sin celular. Chao, Valen, chao a todos, que estén muy bien. Besos, Benito.